La anemia está relacionada a diversos factores como la edad y los niveles de hemoglobina. Por ello, un grupo de especialistas han recabado información sobre las edades de niñas, niños y adolescentes, a quienes se hace seguimiento sobre sus niveles de anemia. Dicha información se presenta en la siguiente tabla, donde P significa paciente. Se desea saber cuál es el valor más representativo para este conjunto de datos. Organizamos la información en la siguiente tabla de frecuencias. En el primer casillero de la primera columna escribimos la variable, que en la situación vendría a ser edades de niñas, niños y adolescentes. Y en el primer casillero de la segunda columna escribimos la frecuencia absoluta. Luego ordenamos los datos de menor a mayor. 8, que se repite una vez. 9, cuya frecuencia también es 1. 10, su frecuencia absoluta es 3. 11, su frecuencia absoluta 1. 12, su frecuencia absoluta 6. 14, su frecuencia absoluta 2. 15, su frecuencia absoluta 1. 16, su frecuencia absoluta 2. 17, su frecuencia absoluta 1. 18, su frecuencia absoluta 1. 19, su frecuencia absoluta 1. Luego calculamos el total de datos, representado por n, y se halla sumando todas las frecuencias absolutas, que en total suman 20. Identificamos la variable. En la situación, la variable es edades de niñas, niños y adolescentes. Luego, el tipo de variable. En la tabla, observamos que los valores de la variable son valores numéricos enteros. Por lo tanto, la variable es cuantitativa discreta. Valor más representativo del conjunto de datos. En la tabla podemos observar que los valores de la variable son valores numéricos enteros. Además, no tiene valores extremos alejados. Por lo tanto, la media o promedio sería el que tiene el valor más representativo para nuestro conjunto de datos. Calculamos la media o promedio. Para calcular la media o promedio, debemos sumar todos los valores de la variable y dividirlo entre el total de datos. Promedio es igual a 8 por 1, 8, pues se repite el 8 una vez.
más 9 por 1, 9, más 10 por 3, 30, más 11 por 1, 11, más 12 por 6, 72, más 14 por 2, 28, más 15 por 1, 15, más 16 por 2, 32, más 17 por 1, 17, más 18 por 1, 18, más 19 por 1, 19. Todo dividido entre el total de datos. La media o promedio será igual a la suma de todos los numeradores, que hacen un total de 259, entre 20. La media o promedio será igual a 259 entre 20, 12.95. El promedio de las edades de las niñas, niños y adolescentes a quienes se les hace el seguimiento sobre sus niveles de anemia es 12.95 años. Con el propósito de conocer los hábitos alimenticios de las familias de una comunidad, se aplicó un cuestionario a un grupo de familias respecto a la preferencia de consumo de alimentos que ayudan a mejorar el nivel de hemoglobina en la sangre. Se obtuvieron los siguientes datos. ¿Cuál de las medidas de tendencia central tomamos en cuenta para estimar el valor más representativo? Analicemos la situación. Primero, identificamos la variable. En la tabla observamos que la variable es tipo de alimento. Luego, el tipo de variable. En la tabla de frecuencias observamos que la variable no tiene valores numéricos. Sus valores son características, por lo tanto, se trata de la variable cualitativa nominal. La media o promedio. Sabemos que para calcular la media o promedio debemos sumar los valores de la variable. En la tabla de frecuencias observamos que los valores no son numéricos, sino características. Por lo tanto, no se pueden sumar. Entonces, esto nos indica que la media o promedio no puede definirse. La mediana. Recordemos que para calcular la mediana necesitamos ordenar los datos de menor a mayor. En la tabla de frecuencias observamos que los valores de la variable no son numéricos, sino características. Por lo tanto, no podemos ordenarlos, lo que nos indica que la mediana no puede definirse. La moda.
La moda viene a ser el dato que tiene mayor frecuencia absoluta. Si observamos en la tabla, el dato con mayor frecuencia absoluta es sangrecita de pollo, cuya frecuencia es 20. Entonces, la moda será sangrecita de pollo. ¿Cuál de las medidas de tendencia central tomamos en cuenta para estimar el valor más representativo? Entonces tomaremos la moda. La moda es la medida de tendencia central que representa al conjunto de datos. En el grupo de familias encuestadas, respecto al consumo de alimentos que ayudan a mejorar el nivel de hemoglobina en la sangre, el alimento de mayor frecuencia es sangrecita de pollo. Los datos siguientes corresponden a las veces en que 15 personas han comido hígado o vaso en los últimos 6 meses. ¿Cuál de las medidas de tendencia central tomamos en cuenta para estimar el valor más representativo? Justificamos nuestra respuesta. Organizamos esta información en una tabla de frecuencias. Luego identificamos la variable. Las veces en que 15 personas han comido hígado o vaso. La variable será número de veces que comieron hígado o vaso. Y en la otra columna escribimos las frecuencias absolutas. Según la información, las personas que comieron hígado o vaso 5 veces son 1, 2, 3. 3 personas. Las personas que comieron hígado o vaso 6 veces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las personas que comieron hígado o vaso 7 veces son 1, una persona. Las personas que comieron hígado o vaso 8 veces son 1, 2, 3. 3 personas. Y las que comieron 20 veces son una persona. El número total de datos viene a ser 15, pues los encuestados fueron 15. Luego identificamos el tipo de variable. En la tabla podemos observar que los valores de la variable son valores numéricos, enteros. Por lo tanto, la variable es cuantitativa discreta. El valor más representativo de nuestro conjunto de datos. En la tabla observamos que los valores de la variable son valores numéricos enteros. Además, tiene un valor extremo alejado, el valor 20. Por lo tanto, el valor más representativo del conjunto de datos estará dado por la mediana. Calculamos la mediana a partir de la tabla de frecuencias. Para calcular la mediana debemos hallar el lugar que ocupa el término central. Observamos que el número de datos es igual a 15. Este es un número impar.
Por lo tanto, para hallar el lugar que ocupa el término central, aplicamos la siguiente fórmula: n más 1 sobre 2, donde n es el número de datos. Reemplazamos valores. N es igual a 15 más 1 entre 2. 15 más 1, 16, entre 2. 16 entre 2 igual 8. Este valor nos indica que el término central ocupa el octavo lugar. Para hallar cuál es el valor que ocupa el octavo lugar, debemos hallar las frecuencias absolutas acumuladas. La primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta. Escribimos 3. La segunda frecuencia acumulada se halla sumando 3 más 7, 10. 10 más 1, 11. 11 más 3, 14. 14 más 1, 15. La primera frecuencia acumulada nos indica que el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar están ocupados por el valor 5. La segunda frecuencia acumulada nos indica que el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo lugar está ocupado por el valor 6. Entonces, el octavo lugar es igual a 6. Esto nos indica que la mediana de nuestro conjunto de datos es igual a 6. El 50% de las personas han comido hígado o vaso una cantidad de veces mayor o igual que 6.